Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Aquí su programador de confianza, Alan Vega, y en el video de hoy veremos específicamente el por qué se multiplica y se restan estos valores para poder usar la intensidad luz reflejada como dirección del movimiento al momento de, en este caso, de hacer un seguimiento de línea. Esto va orientado a lo que serían mapas de seguimiento de línea, donde se ocupa una cinta negra en una superficie blanca. ¿Ya? Ahora, tenemos que tener clara la estructura. Primero se ajustan los motores, muy importante. Después la velocidad se darán cuenta en este caso que es un valor fijo, aunque si en algún futuro quisiéramos hacer un programa más potente, tendríamos que en este caso hacer una velocidad variable en función de las distintas situaciones que se puedan presentar al momento de hacer el seguimiento. Posteriormente tendríamos un bloque que es un bucle, que en este caso sería el por siempre, que haría que esta acción se repitiera constantemente. Ahora, ¿qué acción específicamente? Bueno, si bien es cierto, el bloque comenzara a mover por sí solo, sin condición de término, no sería posible, en este caso, sin este bloque de por siempre. En realidad lo que está haciendo el por siempre como tal, o el bucle, es actualizar constantemente la intensidad de luz reflejada para modificar la dirección, en este caso, del bloque. Ahora, la estructura es súper simple. Este bloque comenzará a mover tiene una variable que es la dirección. Y si yo modifico este volante, en este caso el valor que está acá, este valor puede llegar desde menos 100 a 100 positivo, siendo menos 100 giro hacia la izquierda en su propio eje, o sea en su propio centro. En este caso sería un giro casi sin desplazamiento, solamente con modificación de ángulo de guiñada. Y tenemos en este caso 0, que sería avanzar recto, y el lado opuesto, que en este caso sería giro hacia la derecha en su propio eje, o sea en su propio centro me refiero. Obviamente los giros en valor intermedio, por ejemplo entre 0 y menos 100, por ejemplo un giro izquierda menos 40, significaría un giro hacia la izquierda, pero mientras está avanzando el robot. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Que esto modifica la dirección y en función de qué tan alejado o cercano al cero esté, es si el robot va a hacer un giro más cerrado o más abierto. Súper simple. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ir dentro de esto? Tenemos tres bloques reconocidos, que son un bloque en este caso de información entregada por un sensor, que sería el sensor de color. En este caso estaría entregando intensidad de luz reflejada. Aquí podemos modificar en este caso el sensor. Me refiero al puerto. Y dos bloques más que son operadores, que uno sería resta y el otro multiplicación. En este caso lo que estamos haciendo es a la intensidad de luz reflejada le estamos restando un valor arbitrario que sería menos 40. Y esto lo estamos multiplicando, o sea, la resta la estamos multiplicando por 2, que ya sería para modificar, en este caso, la intensidad de luz reflejada para que sea adaptable a la dirección del robot. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿por qué estos valores? Y ahora voy a ocupar la vieja confiable que es Paint para explicar el de dónde vienen. Tenemos que ser conscientes que tenemos rangos de operación, o en este caso de medición, del sensor de luz reflejada, que va desde 0% a 100%, siendo 0% el caso en que es un material el cual casi no refleja nada de luz. Por ejemplo, todo lo que es oscuro, opaco, tiende a reflejar muy poco, y en este caso la cinta negra tiene valores cercanos a 0, ya que no refleja prácticamente nada. En este caso el 100, por ejemplo, se asocia con el blanco, ya que es en este caso los materiales de color blanco tienden a reflejar mucho, o los que son en este caso materiales brillantes. ¿Ya? Entonces con eso se obtiene en este caso que la luz que en este caso se emite, su totalidad en este caso es la que está captando el sensor. Ahora bien, el 0 y el 100 obviamente son valores ideales, nunca vamos a alcanzar estos valores en la realidad, o tal vez sí, pero vamos a estar rozándolo en realidad. Pero mi punto es que por lo general uno tiende a encontrar valores que están como por cifras como 5, 10, 15 tal vez, incluso 30, dependiendo la configuración del sensor, que en este caso tiene que ver con el tema de la distancia con respecto a la superficie y también el tema del ángulo de incidencia de la luz. También el tema de si el sensor es de un equipo B3 o SPY, van a tener mucha diferencia entre que también capta la luz. Por ejemplo, el SPY yo creo que es capaz de alcanzarte un 99 o 98%. Tal vez si está mal configurado tal vez te alcance el 90%.
Y por ejemplo, 9.3 estaría por el 80, e incluso en los peores casos yo he visto que el EV3 marca 55 en blanco, en superficie blanca, ¿ya? Pero si se dan cuenta, puede llegar a variar mucho el color en función, o sea, a variar mucho la intensidad de luz reflejada en función del color y la configuración del propio sensor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la resta y en este caso la multiplicación? El objetivo es el siguiente. Queremos modificar, en este caso, el rango de luz reflejada, o sea, ocupar los datos del sensor para poder usarlos directamente en la dirección del robot. Si se dan cuenta, la dirección del bloque, los parámetros máximos eran menos 100 y 100, pasando por el 0 que era la línea recta. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo llego del 0 a 100 al menos 100 a 100? Súper simple. Si yo, por ejemplo, ocupo como primer valor restar por 50, yo voy a obtener lo siguiente. Si yo a 0 a 100, a este rango de acá, yo le resto 50, voy a obtener este rango, que sería, si yo a 0 le resto 50, me va a quedar menos 50. Y si yo a 100 le resto 50, me va a quedar 50 positivo. Y ahora, obviamente, si al valor entre 0 y 50, que sería 50, yo le resto 50, me va a quedar 0. Entonces se entiende el punto, ¿no? Entonces yo al restar 50 obtengo un rango nuevo, que sería este de acá. Ahora, si a ese rango nuevo yo lo multiplico por 2, voy a obtener lo siguiente. Si yo a menos 50 lo multiplico por 2, me va a dar menos 100. Si yo a 50 lo multiplico por 2, me va a dar 100 positivo. Y si yo a 0 lo multiplico por 2, me va a dar 0. Entonces obtuve un nuevo rango, y este rango que obtuve, producto de restar 50 y multiplicar por 2, es específicamente el mismo rango que tiene la dirección del bloque comenzar a mover. Entonces lo que hicimos fue, por medio de dos operadores, modificar la luz reflejada y convertirla en dirección. Súper simple. Ahora viene la pregunta aquí. Yo les dije que en realidad estos son valores ideales, el 0 y el 100. Entonces la pregunta es como, ya, ¿y cómo lo hago para los casos en que estos no son mis valores en realidad? Porque si yo ocupara una resta de 50 y multiplicación por 2, si bien es cierto, en algunos casos podría funcionar, en otros podría ser catastrófico. Entonces la pregunta es cómo hacemos que el programa se adapte en este caso a nuestros valores medidos por el sensor. Primero tenemos que medir en este caso estos valores. Tenemos que medir cuál es nuestro límite inferior, o sea, el menor valor que capta el robot, en este caso en la cinta negra del seguimiento de línea, y el mayor valor que capta, en este caso en la superficie blanca del seguimiento de línea. Por ejemplo, vamos a dar caso hipotético. Supongamos que el menor valor es 10 y el mayor valor en este caso sería 90. ¿Cómo yo determino qué valor tengo que restar? ¿Cuánto le resto yo? Para esto hay una fórmula súper simple. Y quiero que entiendan esto. Yo, cuando tengo en este caso un rango que va entre 10 y 90, lo que yo quiero hacer es desplazar este rango hacia la izquierda de tal forma que me quede un parámetro negativo y su contraparte me quede positiva. Y en este caso, obviamente, tengamos como 0 como valor medio entre estos dos parámetros. O sea, lo que quiero es restar un número de tal forma que me quede magnitud negativa igual a la magnitud positiva. O sea, del límite inferior. Ya, ¿cómo logro esto? Y es súper simple. Necesitamos determinar primero cuál es la mitad. La mitad entre el 10 y el 90. ¿Y cómo determinamos la mitad entre 10 y 90? Muy simple. Determinamos el promedio. La mitad entre estos dos valores en realidad es el promedio entre estos dos valores. Si yo saco el promedio de 10 más 90, o sea, en realidad entre 10 y 90 en realidad sería 10 más 90, dividido en 2. Y eso es igual a 50. Ahora, este valor que nos dio, esta es la resta que tengo que realizar. Si yo a 90 le resto 50, ¿cuánto me queda? 40 positivo. Y si yo a 10 yo le resto este valor de acá, eso me va a dar menos 40. ¿Se dan cuenta, no? Y esto pasa por el 0. Podríamos hacer incluso el ejemplo con otros valores. Supongamos que el límite inferior
y el límite superior son los siguientes. Ups, ahí está, límite superior. El límite inferior, supongamos que es un caso muy poco probable. Un 3. Y el límite superior es un caso todavía mucho menos probable. Un 55. Si se fijan, calcular esto sería muy complicado, pero ahora que sabemos cuál es la estrategia, es simplemente calcular el promedio. Ahora, yo saco mi calculadora, en este caso, y pongo 3 más 55, y esto lo divido por 2. ¿Saben cuánto me da el promedio? El promedio me da 29. Entonces, fíjense ahora, si yo le resto 29 al 3, yo pongo 3 menos 29, eso me da menos 26. Y si yo ahora al 55 le resto 29, adivinen cuánto me da eso. 26 positivo. Entonces, así de simple, nosotros podemos saber por medio del promedio entre estos dos valores cuánto se debe restar para yo obtener un rango en que la magnitud del límite inferior y la magnitud del límite superior sean iguales. Súper simple. Ahora, la pregunta viene aquí. ¿Qué hago ahora? Una vez ya tenga esto. Lo que queremos es magnificar este rango de tal forma de que se asemeje a los máximos valores de dirección, en este caso que nos puede entregar el bloque. ¿Ya? Entonces sería simplemente multiplicarlo por un valor que nos acerque, en este caso, por ejemplo, el 26 al 100. Por ejemplo, si el 26 yo lo multiplico por 2, si yo, por ejemplo, lo multiplico por 2, eso nos estaría dando 52. Está muy alejado del valor de 100. Si yo lo multiplico, en este caso, por 4, esto me estaría dando, en este caso, 104. Y tal vez en este caso se pasa un poco de 100. Entonces multiplicamos por un valor intermedio. Por 3. Y aquí yo le doy a 26 por 3 y me da 78. Entonces nosotros sabemos que la multiplicación correcta está entre 4 y 3, ¿cierto? Supongamos que multiplicamos por 3.5. Ahora, si bien es cierto, esto es una guía, no significa que el valor tenga que ser 3.5. El 3.5 es una referencia. ¿A qué voy con esto? Ya, pongamos el caso hipotético. Les dije recién que nuestro límite inferior iba a ser 3 y nuestro límite superior 55. Si fuera ese el caso, entonces aquí yo tendría que restar, ¿cuánto le había mencionado? Tendría que restar 29. Y la multiplicación referencial sería 3.5. Entonces, basado en esto, lo que yo recomiendo es, ocupo esta configuración inicial, lo pruebo, veo qué tal me funciona. Si el robot en este caso gira más que avanza, le voy bajando este valor. Y si el robot en este caso en la recta se comporta muy bien, pero cuando llega a una curva le falta girar, aumento el valor. Entonces por eso este valor por lo general se asocia a la sensibilidad. O sea, qué tan brusco va a reaccionar el robot en este caso a las curvas, o qué tan en este caso brusco va a reaccionar a la recta también. Lo definen en este caso los dos por igual. Eso sería prácticamente este valor de acá. Y así de simple tendríamos listo el programa. Ahora, seguramente surgirá una duda importante y es el tema de, ya, si bien es cierto, mi robot funciona bien en rectas, tal vez funciona mal en curvas, o al revés. Funciona bien en curvas y tal vez cuando llega a una recta, en este caso, prácticamente no avanza. Y eso es porque esta configuración en base a la sensibilidad simplemente lo que hace es que esa sensibilidad va a ser igual tanto para rectas como para curvas. O sea, prácticamente el robot va a reaccionar de igual forma independientemente de la situación, cosa que está mal. En realidad un programa se define bueno en función de qué tan bueno es para reaccionar a cada situación, en este caso que se le anteponga. Obviamente dentro de los parámetros en este caso que están que se definieron en un principio. Pero mi punto es que cómo nosotros podemos en este caso mejorar el programa actual. Porque gráficamente el programa actual se ve de la siguiente forma. Nosotros teníamos lo siguiente. Transformábamos algo, por ejemplo, que era de 0 a 100
le restábamos, por ejemplo, 50. Ojo, ese es un ejemplo. Ahora lo transformábamos en algo que iba, en este caso, de menos 50 a 50, pasando por 0. Lo multiplicábamos por 2 y lo transformamos en menos 100 a 100. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos dos transformaciones por medio de las cuales ahora tenemos este rango de acá. Ahora, ¿cómo se ve eso gráficamente? Si por ejemplo esto yo lo graficara, se vería de la siguiente forma. Vamos a asumir lo siguiente. En el eje X vamos a tener luz reflejada. Ya vamos a tener luz reflejada menos, en este caso, el promedio del límite inferior y del límite superior, que es el valor arbitrario que les mencioné. O sea, este rango de acá vamos a tener. Y ese rango de ahí, lo que estamos haciendo es una transformación por medio, en este caso, de la multiplicación. Y lo estamos transformando, en este caso, en el menos 100 a 100 que ustedes pueden ver acá. Ahora, esa transformación en realidad es lo que nosotros llamamos una función. F de x igual a 2x. En la cual lo que estamos haciendo es lo siguiente. El eje y en realidad va a ser mi f de x y este va a ser el doble, en este caso, de lo que está mostrando el eje x. Y esto sería mi dirección. ¿Se entiende entonces? Lo que estamos haciendo es transformar luz reflejada menos promedio en dirección por medio de la multiplicación por 2. Eso significa que, por ejemplo, si yo tengo, o sea, si yo tengo 50 positivo, lo que estoy obteniendo como resultado sería 100 positivo, 100 de dirección. Si yo tengo luz reflejada menos x, esto es igual valor a 50, lo que estoy obteniendo es 100 positivo. Y si yo tengo el caso contrario, que es menos 50, estoy obteniendo el doble, que sería menos 100. Con esto lo que tenemos es una recta que va entre esos dos valores, entre este y pasa por el 0. Mi punto es el siguiente. Por ejemplo, si nosotros estamos en un valor cercano a 0, significa que el robot se encuentra en una zona gris entre línea negra y en este caso la zona blanca. En este caso, estas zonas son en las cuales nosotros queremos que el robot tenga poca sensibilidad, porque prácticamente el robot está en una línea recta, ¿cierto? Que serían rangos, por ejemplo, entre menos 20 a 20. Pero, por ejemplo, si el robot se encontrara en zonas críticas, como por ejemplo, rangos entre 20 y 50, o entre menos 20 y menos 50, que estos son críticos, nosotros queremos que el robot tenga una mayor sensibilidad, ¿cierto? El problema está en que tanto el rango intermedio, que sería esta zona de acá, como los rangos críticos, que son este y este, van a reaccionar con con la misma criticidad, y eso va a hacer que el robot prácticamente o tenga que centrarse en las curvas o tenga que centrarse en la recta, pero no va a poder abordar en este caso estas dos condiciones de seguimiento. Entonces, ¿cuál es mi solución? Mi solución es la siguiente: es modificar, hacer que la transformación que se haga sea de tal forma que se adapte mejor en este caso a esta zona. Nosotros necesitamos que sea en zonas críticas una pendiente, en este caso, la cual sea pronunciada para que se adapte de forma rápida, en este caso a estas zonas críticas, pero cuando esté llegando a la zona intermedia, entre menos 20 y 20, que esto sea prácticamente una recta casi plana, de manera, en este caso, que el robot no genere movimientos bruscos en zona recta, y que nuevamente cuando esté llegando a una zona crítica esto se dispare, para que el robot sea capaz, en este caso, de reaccionar rápido, en este caso si se acerca una curva. Si se fijan, esta forma que hice yo acá, esta forma corresponde a una función ya conocida, y es f de x igual x al cubo. Entonces, basado en esto,
mi intención es que no ocupar la transformación típica, en este caso que sería 2x, sino ocupar una transformación la cual me va a asegurar que los valores se van a transformar de cierta forma en zonas, en este caso, que a mí no me interesan, y que en las zonas de verdad importantes, en este caso, tenga mayor sensibilidad. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cómo ocupamos esta función en realidad? Esta función lo único que va a hacer es reemplazar la multiplicación, al 2x. La resta en este caso, que estaba previamente, esta resta se mantiene igual, no se cambia. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que es luz reflejada menos el promedio del límite inferior menos el límite superior. Y esto lo tenemos que elevar al cubo. Y así obtendríamos en este caso la dirección del volante. Pero esto tiene un problema y lo veremos ahora en GeoGebra para hacerlo en este caso un poco más gráfico y en este caso que se entienda mejor. Que nosotros vamos a tener que modificar esta función y vamos a tener que dividirla por un valor. Le vamos a colocar un alfa. Vamos a tener que dividirla por un valor arbitrario de tal manera que podamos modificar en este caso el ensanchamiento en este caso de la función para que se pueda adaptar de mejor manera a lo que sería la dirección del robot. Pero en principio esto sería, así que quédense con esto. Y aquí estamos, chiquillos, en GeoGebra. Seguramente tal vez, o sea, hablo por la verdad por el desconocimiento. En matemáticas se lo habrán pasado y si no, lo pueden buscar en el navegador GeoGebra, el clásico. Hay una versión en 3D, pero yo creo que se van a variar un poco más. Y esto lo que es una graficadora. Ustedes en este caso, aquí en la parte inferior, o sea superior derecha, colocan en este caso una función. Por ejemplo, f de x igual 2x. Y lo que hace el GeoGebra en este caso es mostrar la función en este caso en la pantalla. Si se dan cuenta, esta es la función que nosotros tenemos, en la cual, si yo le doy a alejar, se darán cuenta que si por ejemplo yo tuviera menos 40, o sea 40 positivo, me voy acá arriba y lo que obtengo como respuesta es 80. Y lo mismo por ejemplo si tuviera 50, me tiraría en este caso 100 como resultado. O sea, prácticamente lo que está haciendo es graficando en este caso la función que utilizamos, que sería f de x igual a 2x. Obviamente sabiendo que los rangos que estamos ocupando serían de menos 50 a 50, ¿ya? Ahora bien, ¿dónde está el problema? Y que yo les mencioné, dije, ya, esta pendiente como tal se comporta igual en todos los rangos, tanto en las zonas medias, donde el robot podría perfectamente ir rápido, así como en las zonas críticas, donde el robot tiene que ir lento y hacer giros bruscos. Entonces mi solución fue la siguiente: ¿por qué mejor no ocupamos otra función, que en este caso la vamos a llamar g de x, y va a ser igual al x al cubo? Y fíjense la forma que tiene esta función. Es muy pronunciada, llega a la zona, se apacigua un poco y después vuelve a salir pronunciada. Entonces mi intención es la siguiente, y yo eso fue lo que les mencioné. ¿Cómo podemos hacer que esta función se adapte a los rangos que estamos trabajando? Porque si se fijan, tenemos de menos 50 a 50, pero esta función prácticamente se maneja entre menos 10 y 10. O por lo menos eso es lo que uno cree. Pero si en realidad sigue bajando, nos vamos a dar cuenta que esta función de a poquito, en este caso, va aumentando en el eje X. Pero si se fijan, cuando nosotros llegamos al 100, esta función todavía no ha pasado, en este caso, el 10 en el X. Por decir algo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la solución que yo les propongo? La solución que yo les propongo es la siguiente. A esta función tenemos que modificarla. Por ejemplo, aquí le vamos a colocar un paréntesis y dentro de lo que sería al propio x lo vamos a dividir por un número, por ejemplo por 4. Le doy enter. Fíjense lo que pasó. Yo al dividir el x por un número, lo que estoy haciendo es ensanchar lo que sería el rango que abarca la función en un principio, haciendo que ahora, fíjense, cuando esté en 10 va a alcanzar un valor de 20, cercano a 20. Ahora, ¿qué es lo ideal? Ensancharla lo suficiente de tal manera que cuando este esté en 50
que en este caso sería nuestro valor máximo de la resta, este puede alcanzar el 100. Entonces tenemos que todavía seguir ensanchando esta función. Por ejemplo, dividamos en este caso la función por 8. Y le damos enter. Ya, por ejemplo, si yo a la función lo divido por 8, se fijan que cuando está en 30, en este caso está alcanzando el 60. Cuando está en 40, todavía no alcanza el 100. Entonces todavía nos queda, en este caso, un poco más por ensanchar. Yo, para avanzar más rápido, la vamos a multiplicar, o sea, la vamos a dividir por 10 para ver qué nos da. Y ya, miren, si se fijan, aquí tenemos el 50 y prácticamente está al lado. Entonces se podría decir que dividirla por 10 ya en este caso sería un valor referencial, en este caso adecuado. Ya, entonces, la gracia de esto es que gracias a esta función, nosotros lo que hacemos es ajustarnos de manera suave en zonas medias, como pueden darse cuenta aquí entre menos 10 y 10, pero en el momento en que se viene a salir un poco del rango, o en este caso que ya llega a zonas críticas, el valor se dispara. Haciendo en este caso que reaccione de forma brusca en el momento, en el instante en que detecta que ya se está saliendo. Y eso es muy bueno para nosotros. Entonces, si ahora por ejemplo, nosotros nos vamos a lo que sería el programa, que estaría acá, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer lo siguiente. Esta resta que está acá se mantiene. Si se acuerdan, yo les dije que la resta no la teníamos que borrar. Lo único que tenemos que hacer es modificar en este caso la función. Ya no se multiplica por esto. Tenemos que usar una potencia. En este caso, elevado a 3. Y si se acuerdan qué son las potencias, por ejemplo, si yo elevo algo a 3, estoy haciendo lo que estoy haciendo es decir que ese algo se va a multiplicar 3 veces entre sí. Entonces, coloco dos operadores, en este caso de multiplicación, coloco uno dentro de otro, y aquí tenemos parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, y se están multiplicando los 3 entre sí. ¿Y qué voy a multiplicar entre sí? Esto. Esto voy a multiplicar entre sí. ¿Se entiende, no? El mismo parámetro, 3 veces, multiplicado entre sí. Y eso es que este parámetro está elevado a 3. Pero recuerden lo que les dije, ¿cierto? Nos falta algo para que esto esté listo. Y de hecho, así como está, no me sirve. Para que esto esté listo, yo antes de elevarlo, o sea, de multiplicarlo 3 veces entre sí, tengo que dividirlo. Ahora, nosotros llegamos a la conclusión de que el valor que teníamos que dividirlo era 10. Ojo, recuerden. Nosotros hicimos el ejemplo de 29 para el caso anterior, que había puesto 3 límite inferior, y en este caso había puesto 55 límite superior. Pero para el ejemplo actual, yo ocupé que la resta tenía que ser 50, ¿cierto? Porque ocupamos los casos ideales en que el límite inferior era 0 y el límite superior era 100. Entonces, en función de esto, los valores van a ir cambiando. Entonces, por eso mismo, este valor también, el 10, puede ser que cambie para usted. Ya. Entonces ahí estaría luz reflejada menos valor arbitrario, y ahora se divide por, en este caso, 10. O en este caso el valor que ustedes les den en GeoGebra, en función de los rangos que ustedes les den. Posteriormente, yo lo coloco aquí, ¿cierto? Lo duplico. Lo coloco en el siguiente parámetro. Voy a correr más hacia acá. Lo duplico. Lo voy a colocar en el último parámetro. Y estaríamos listos. Y ahora todo esto lo colocamos acá. Y tendríamos nuestro super programa para ajustarse en función de las curvas. Si la curva es muy pronunciada, este programa lo que haría sería responder de forma más agresiva. Y si la curva es suave, en este caso una recta, el programa podría ajustarse e incluso podría llegar a ir perfectamente en línea recta sin tener que hacer el contoneo, en este caso excesivo, que hace el robot de repente. Bueno, aquí nos encontramos en OpenRoberta. En este caso estoy en el inicio. Si se dan cuenta, uno llega acá y dice bienvenido a OpenRoberta. Y obviamente el cómo llegar a esta página ustedes ya lo tienen en videos anteriores, específicamente en el video justamente anterior a este, que voy a subir esta semana, en el cual explico herramientas que les pueden ayudar para competencia y también para robótica recreacional en sus casas. Ahora bien, ¿qué vamos a ocupar de OpenRoberta?
el simulador de EV3. Hay algunos que, si bien es cierto, tal vez les puedan funcionar, no mantienen la misma interfase o no la más parecida a la que queremos en este caso usar, que es la del EV3. Ahora bien, hay hartos que tienen funciones de simulación, pero se van a dar cuenta que no todos la tienen. Por ejemplo, si me voy al Spike Prime, que en este caso dice tensión tiene cambio singular, ok. En la parte derecha debería aparecer tres letras que dicen sim, que hacen referencia a simular. En este caso no están estas tres letras acá, así que este no me sirve como tal. Pero en cambio, si yo me voy a Open Roberta Sim EV3, se podrán dar cuenta que aquí sí aparecen esas tres letras y trae una ventana de simulación que es la que vamos a utilizar en un mapa en 2D. Pero para eso necesitamos hacer el programa. Ya. Si se dan cuenta, por defecto le va a aparecer estas de acá. En la opción matemática solamente aparece esto. Suma, resta, multiplicación, división y potencia, que es muy básico, la verdad. Pero si necesitarán ocupar funciones más, en este caso avanzadas, aquí tienen prácticamente todas las que les podrían llegar a faltar, si es que necesitaran, ¿ya? Lo mismo va con las funciones, variables, todo esto. En este caso, lo que nosotros necesitamos usar es un bloque de mover dirección, ¿cierto? Si se fijan, cuando nosotros ocupamos el bloque de comenzar a mover, este tenía un volante que indicaba la dirección con la que se iba a mover el robot y él mismo regulaba la velocidad. Lamentablemente aquí no existe eso y en la mayoría de programas no está porque es una función específica del software de B3, así como el de Spike, en general de Lego Minster como tal. Entonces tenemos que fabricar ese bloque. Ahora, obviamente mi trabajo no es que ustedes se compliquen, así que yo les voy a decir específicamente cómo fabricar el bloque y comenzar a mover. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero necesitamos en este caso un steer, dice hacia adelante, velocidad izquierda y derecho. Ya. Primero vamos a regular las velocidades del motor izquierdo y el motor derecho por separado. ¿Ya? Esto yo lo voy a conectar al bloque de inicio del programa y en cuanto lo conecte, todo lo que esté debajo de este bloque es lo que se va a ejecutar. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué tengo que conectar debajo de este? Vamos a conectar un bloque de... En realidad este bloque me adelanté igual un poco. El bloque que en realidad tenemos que conectar es el siguiente. Tenemos que conectarnos, irnos al bloque de control y conectar un sí, hacer, si no. ¿Ya? Es un switch en el cual si se cumple una condición va a ser algo y si no se cumple va a ser otra cosa. Obviamente le vamos a dar un signo más para tener dos condiciones y tres acciones en este caso. La primera condición activa la primera acción, la segunda condición activa la segunda acción y el tercer caso es para todos los que no cumplan el primero y el segundo caso. Después, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a lógica, tomar este bloque de acá, de comparar. ¿Y qué vamos a comparar? Vamos a comparar lo siguiente. Y aquí viene la parte importante del asunto. Para poder en este caso yo generar un bloque, lo que debo hacer es generar una función a la cual poder llamar, la cual tenga las mismas características en este caso que el bloque comenzará a mover. Ahora, seguramente ustedes no están entendiendo esto ahora, y no es importante la verdad. Lo importante es que ustedes me puedan seguir al momento de confeccionar esta función para que después ustedes la puedan aplicar y ocupar como si estuvieran programando en el programa del EV3, ¿ya? O en el del Spy específicamente. Así que nos vamos a la opción de avanzados, nos vamos a funciones, le damos a el bloque de acá arriba y aquí vamos a colocarle comenzar a mover, justo como lo estoy escribiendo yo. Escribo guión bajo, mover, guión bajo, o sea, en realidad era comenzar a guión bajo, mover. Y ahí creé el bloque, la función comenzar a mover. Después le vamos a agregar 4 variables. La primera va a ser velocidad, que va a ser la velocidad máxima en este caso, la cual se va a mover, en este caso, el robot. O sea, es la variable que define la velocidad máxima en este caso del bloque. La segunda variable va a ser dirección. La tercera variable va a ser la velocidad del motor izquierdo y la cuarta variable va a ser la velocidad del motor derecho.
En este caso, si bien es cierto yo la estoy definiendo acá, yo después cuando esté en el... Dice... Ya. De hecho estas las voy a sacar ahora que lo pienso. En realidad las únicas que me interesan son las de arriba. Esta y esta, ¿ya? Solamente lo digo para que lo tengan en cuenta. Las variables que me faltan las voy a agregar acá. Ah, no, las tengo que agregar al inicio del programa. Aquí voy a colocar izquierdo y aquí voy a colocar derecho. Ups, ahí está. Ya, si se dieron cuenta, al bloque del inicio le di el más, selecciono variable, le escribí izquierdo y a la segunda variable le escribí der, que en este caso hace referencia a derecho. Las dos las voy a setear en 0, lo dejamos igual como está. No hay problema. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, en este caso, confeccionar la función. El bloque de acá lo vamos a colocar debajo, en este caso, de la variable. ¿Ya? No aquí adentro, por si acaso, no se puede. Tiene que ser acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a comparar? Nos vamos a variables y vamos a sacar una de estas. ¿Ya? La vamos a duplicar hartas veces porque la vamos a ocupar hartas veces. Ya. Si la dirección es igual a 0, o sea, si el robot va a avanzar en línea recta, vamos a definir o establecer en este caso que el derecho valga, de hecho esto no era necesario, que el derecho valga lo que vale la velocidad, en este caso máxima, definida por nosotros. Y si esto yo lo duplico, voy a hacer que el izquierdo valga lo que valga la velocidad también. Ahora, ¿qué pasa si voy a duplicar esto y lo voy a colocar acá? Si la dirección no es igual a 0, sino que es la dirección mayor que 0, o sea, la dirección es positiva. Pongámosle que la dirección vale 100. ¿Ya? ¿Qué pasaría en ese caso? Entonces, lo que pasaría en ese caso sería lo siguiente. Necesitamos modificar el valor del izquierdo y el derecho. Lo voy a copiar y pegar acá abajo. Lo voy a copiar y pegar ahí, duplicar, lo voy a copiar y pegar ahí. Ya. Entonces lo que estamos haciendo es lo siguiente. Para los casos que son iguales a 0, los dos se tienen que mover a la misma velocidad. Perfecto. Para los casos que son mayores a 0, los dos se tienen que mover a distinta velocidad. Y lo mismo para el caso que sea menor a 0. Pero ahora, ¿cómo definimos esa velocidad? Una ecuación matemática simple, que es la que van a copiar ahora. Como va a moverse a la derecha, dirección mayor a 0, entonces el motor derecho, o sea este, es el que va a variar en este caso su velocidad, ya que el izquierdo siempre va a estar positivo. Recuerden, si nosotros estamos girando hacia la derecha, ¿cuál motor es el que avanza en realidad y cuál es el que retrocede? El motor que avanza siempre va a ser el izquierdo. Entonces establecemos que el izquierdo va a moverse a la misma velocidad que la velocidad máxima definida por nosotros. Y el motor derecho, en este caso, se va a mover en función de la siguiente relación matemática. Voy a sacar harto de estos bloques. Ya. Primero vamos a seleccionar una resta. ¿Qué vamos a restar? A la velocidad, ya, si se fijan, a la velocidad le vamos a restar la multiplicación. ¿La multiplicación de qué? De la dirección dividida por 50. ¿Y eso a qué se multiplica? A la velocidad nuevamente. Entonces, imagínense esto. Yo tengo, por ejemplo, pongámosle que la dirección le coloqué 100 y la velocidad le coloqué 20. Entonces, como la dirección es 100, la dirección es mayor a 0. Si la dirección es mayor a 0, entonces la dirección 100 la divido en 50. ¿Y cuánto me da eso? 100 dividido en 50 me da 2. 2 por velocidad, en este caso que es 20, me daría 40. Velocidad de 20 menos 40, que es esta multiplicación de acá, eso me da menos 20. Por tanto, si mi dirección es 0, o sea, si mi dirección es 100 positivo, entonces el izquierdo se va a mover a 20 y el derecho se va a mover a menos 20. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, nosotros queremos que pase eso mismo, pero para el caso contrario. Entonces, tengo que hacer lo siguiente. Invertir las tuercas.
ahora el derecho va a tener velocidad fija, que va a ser la velocidad máxima definida por nosotros, y el izquierdo va a ser el que se va a ajustar en función de eso. Si yo le doy a una dirección negativa, por ejemplo menos 100, el menos 100 va a entrar acá y lo voy a dividir por 50. Pero si divido menos 100 en 50, eso me va a dar menos 2. Y menos 2 por 20, eso me da menos 40. Y velocidad menos 40 en realidad es sumarla, entonces me estaría dando 60. Por tanto, para que esto tenga sentido, esto tiene que ser menos 50. Perfecto. Y con esto logramos hacer el bloque de comenzar a mover en OpenRoberta. Ahora, una vez ya tengan ustedes este bloque, ustedes ya lo pueden llamar a voluntad. Pero no sin antes establecer lo siguiente. Tenemos que colocar este bloque de mover hacia adelante en la parte de acá. Y estos valores que tenemos acá los tenemos que reemplazar por las variables que antes habíamos definido. Que es izquierdo y derecho. Entonces aquí tendríamos la función lista. Ahora, lo único que tengo que hacer yo es llamar a la función. Nos vamos a la parte de funciones, seleccionamos el bloque. Y ahora, por ejemplo, no quería hacer eso. F11 no, ahí está. Le damos a duplicar. Ahí está. Entonces, este número que está acá lo colocamos en velocidad y este número que está acá lo colocamos en dirección. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que el robot fuera 20 y quisiera que fuera, no sé, hacia la derecha, entonces le coloco aquí 50. Entonces esto automáticamente va a hacer que la rueda se regula de tal forma que gira hacia la derecha a 20 velocidad, con 20 velocidad, en este caso, la velocidad máxima de la rueda, en este caso, que va a hacer que el robot gire. Y la otra rueda, en este caso, se va a ajustar, pero en forma contraria a esa velocidad. Ya, ahora ustedes van a decir, ya, pero Alan, ¿cómo probamos esto? Primero que nada, lo que tengo que hacer para que esto funcione, porque si no, no va a funcionar, es colocarlo dentro de un bucle. Entonces nos vamos a ir a la parte de control, a la parte de bucles y a la parte de repetir, en este caso indefinidamente, hacer lo siguiente, ¿ya? Seleccionamos esto acá y ahora debería funcionar. Ya, fíjense, si yo le coloco velocidad 20 y dirección 50, debería girar hacia la derecha, ¿cierto? En principio, ¿cierto? No hay problema. Vamos a darle a simular. Y la vamos a dar a play, que está en la parte de acá abajo. Iniciar programa en la simulación. Perfecto, perrito, mira, cacha, está girando a la derecha, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo aquí le coloco velocidad 20, no, velocidad está bien. Si le coloco dirección 0, ojo, dirección 0. ¿Qué pasa cuando era dirección 0? El robot avanzaba recto, ¿cierto? Miren. Excelente. Súper excelente. Miren, le doy de nuevo. 0. Si yo le coloco, en este caso, dirección menos 20, que debería girar hacia la izquierda, ¿cierto? Y debería girar hacia la izquierda suave, porque en realidad la dirección tiene un valor muy pequeño. Fíjense, es una dirección hacia la izquierda suave. Ahora, si yo aquí le doy menos 100, debería girar en su propio eje, se supone, ¿cierto? Hacia la izquierda, fíjense. Excelente. Muy bien. Súper simple. Qué bueno que, miren, es primera vez que lo pruebo así, a la primera, sin probarlo de antemano. Así que súper bien el programa. Ya. Ahora que tenemos esto listo, nosotros queremos ver, en realidad, no, en realidad este video ni siquiera era para probar esto. En realidad este video era para probar el seguimiento de línea, ¿cierto? Ahora, lo que yo hice fue crear el bloque y comenzar a mover, para que pudiéramos, en este caso, probar la simulación, po. Obviamente, si no tenemos el bloque y comenzar a mover, no tiene mucho sentido esto. Entonces vamos a copiar y pegar el programa, en este caso, correspondiente al bloque de la simulación. Ahora vamos... ¿Qué nos falta? Nos falta más bloques matemáticos, ¿cierto? Nos faltan más bloques matemáticos. Entonces vamos a sacar más de estos. ¿Y qué más nos falta? Sensores, po. Eso también nos faltan. ¿Qué sensor específicamente? Nos faltaría el sensor de color, puede ser. Aquí está, luz. Nos vamos a sensores, al que dice color, lo sacamos y en los parámetros cambiamos color por luz. Ojo, luz, no es luz ambiente por si acaso, porque son dos parámetros distintos. Y aquí dice obtener luz en porcentaje. Vamos a colocarlo en el puerto 3 y este valor es la luz reflejada. El que están viendo aquí, este bloque es luz reflejada.
Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? La luz reflejada le vamos a restar un valor arbitrario. Voy a copiar este valor de acá. Le vamos a restar 50. Ya, ahora aquí hay un temita. Y ustedes van a decir, ya, pero profesor, ¿cómo yo puedo medir los valores que está viendo el robot en el paño si aquí este es un simulador y no tengo el robot directamente para medirlo con el por view, con alguna herramienta de medición mediante el software? Ya, nos tenemos que ir a simulación. Y aquí en simulación vamos a colocarnos primero en una zona blanca, como la que estamos ahora. Si se dan cuenta, el sensor de luz en el puerto 3 está viendo blanco. Si yo, por ejemplo, lo coloco sobre la línea negra, va a marcar que está viendo negro. ¿Se entiende, no? Y en una zona media está marcando gris. ¿Ya? Entonces nos tenemos que ir aquí y colocar en abrir o cerrar la vista de datos de los sensores. Y aquí me dice clarito, luz 100%. Si lo coloco en azul, dice luz 33%. Si lo coloco en negro, dice luz 0%. ¿Se acuerda de lo que le hablé del caso ideal? Este es un caso ideal. El negro marca 0 y el blanco marca 100. Entonces tenemos un caso ideal en que el positivo y el máximo y el mínimo, los dos están, en este caso, en los dos extremos, en este caso del rango. Por tanto, si yo le resto 50, ¿está bien? En este caso, si yo le resto a 150, me queda 50. Y si le resto a 0,50, también me queda menos 50. Por tanto, cumple con que el mínimo y el máximo valor tengan misma magnitud, ¿cierto? Perfecto. Entonces estamos bien con 50. Ahora que ya confirmamos eso, esto tenemos que dividirlo. ¿Dividirlo por cuál? Dividirlo por 9. Según lo que habíamos visto, ¿cierto? Perfecto. Colocamos esto acá y lo dividimos por 9. Y ahora esto que está acá lo tenemos que elevar a 3. Si bien es cierto, en el programa yo lo que hice fue multiplicar todo esto 3 veces seguidas. Para no complicarme, voy a usar la función de elevar, que viene aquí por defecto en el bloque matemático del software, ¿ya? De OpenRoberta. Y voy a colocarle... ¡Uy, qué pesado esta cuestión! Ya, vamos a sacar uno de acá. Y aquí voy a colocarle 3, simplemente. Entonces estamos diciendo que esto se va a multiplicar 3 veces por sí mismo, ¿ya? ¿Y esto dónde lo vamos a colocar? En la dirección. ¿Se dan cuenta, no? Lo coloco ahí. Lo voy a colocar esto más abajo. Y aquí prácticamente tendríamos el programa. Si se dan cuenta, tengo lo mismo. Repito indefinidamente algo. Este sería el bloque de por siempre. Después tenemos el bloque de comenzar a mover. La velocidad la ajusto dentro del bloque en vez de ajustarla afuera, que en realidad da lo mismo porque la velocidad es una constante, que es fija. Solamente voy a ajustar la velocidad máxima que va a tener el bloque nomás. Y la dirección en este caso, lo único que estoy regulando continuamente por medio de este parámetro que está aquí, que está en función del sensor de luz. Ya, ahora bien, ¿qué nos estaría faltando? Obviamente el definir motores yo no lo defino acá. ¿Por qué? Porque el definir motores en este programa de simulación se hace acá. Configuración del robot. Y aquí ustedes definen cuál es el motor B, el motor C, todo esto lo definen acá. Es muy intuitivo, no creo que se pierdan en este sentido. También pueden definir dónde van a conectar el sensor de color, en qué puerto y todo el tema. El diámetro de la rueda incluso, ya. Pero son cosas que ustedes tienen que ver en realidad. ¿Cómo lo quieren configurar? Por defecto se supone que ya viene listo para hacerlo. Entonces no tienen por qué modificarlo de lo que ya está. Ya, vamos a ver si funciona el programa o no funciona. Es la única forma... Uy, ¿qué pasó acá? Algo pasó, chiquillos. ¿Cómo era para cambiar de mapa? Ahí está. Vamos a buscar este mismo de acá. Ya, voy a colocar el sensor sobre la luz negra y le voy a dar play. A ver qué pasa. Voy con cero fe porque en realidad este programa es primera vez que lo pruebo y vamos a ver si sale la primera. Oh my god, ¿qué está pasando, señores? Está funcionando. Funciona. Es muy entretenido ver esto cómo funciona porque en realidad tal vez en la simulación puede funcionar perfecto, pero en la vida real puede ser que no funcione. Lo digo de antemano porque en realidad al ser una simulación
estamos tomando variables ideales. Por ejemplo, si miramos en este caso los datos que está viendo el robot, fíjense en esto, pues se mantiene en un rango estable. Ni siquiera alcanza el 100 o ni siquiera alcanza el 0. Aquí debería quedarse pegado lo más probable. Ah, no, verdad, está siguiendo por izquierda. ¿Qué creen que pasa acá? ¿Va a seguir de largo o va a doblar y va a devolverse por dentro? Efectivamente, pues, va a devolverse por dentro. ¿Se dieron cuenta de eso? En cuanto el robot detectó que el ángulo era muy pequeño, hizo un giro en su propio eje para lograr poder reubicarse. Entonces esa es la gracia de este programa, que se ajusta en función de la criticidad del ángulo, la criticidad de la curva. ¿Se dan cuenta, no? Fíjense. Ve la curva, ajusta. Y por ejemplo, para estas curvas que son muy cerradas, fíjense. Llega en este caso incluso a retroceder para poder, en este caso, verla. Aquí que está el rojo, yo no sé si va a afectar. Al parecer no afectó tanto como yo creía. Qué interesante esto. ¿Qué más hay acá? Una caja. Por si acaso esto es una caja. Miren, si yo lo coloco acá, el robot no va a poder avanzar. Muy loco, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Aumentemos la velocidad. Pues. Veamos qué pasa si lo aumentamos la velocidad. Vamos a dejarlo a 100. Ya para que quede la embarrada así. Vamos a ver si se pierde. Tengo una duda si se pierde o no en realidad. Al parecer no se pierde. ¿Eh? Estamos súper bien. Y así de fácil, chiquillos, completamos el segmento de línea. Miren, va a tratar de seguirlo por otro lado, pero aquí llegó al límite. Vamos a dejarlo por. Pensé, vamos a dejarlo por acá. Ay, 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 no, por ahí no. A ver. Dios mío, déjame. Ahí está. Miren, fíjense en esto, la rueda está chocando con el muro acá. Muy chistoso esto. Ya bueno, pero con esto finalizamos la clase de hoy. No quiero alargarla más. Simplemente está admirando mi creación. Que como les digo, esto no lo probé de antemano. Y solamente quiero decirles que a veces, si un programa está muy bien hecho y tienen confianza en él, sale a la primera. Y eso es lo bacán de la robótica. Cuando llegan a un nivel en el cual no se puede volver ahí. Ya, cuando llegan a un nivel en el cual ustedes ya saben lo que va a hacer el robot antes incluso de que lo haga, solamente viendo la programación. Si llegan a ese nivel, ya se pueden considerar programadores consolidados. Bueno chicos, un gusto y me despido. Voy a dejarles aquí una última miradita al programa para que lo puedan ver. Este sería la función para el bloque comenzar a mover. Y este sería el programa como tal, en la parte de acá abajo, el cual en este caso sería el que ustedes deberían probar el día sábado. ¿Ya? Nos vemos.